Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Reporte Internacional, un esfuerzo conjunto de Notimex y Canal 22. Y esta noche en Reporte Internacional hablaremos del desarrollo nuclear de Irán, país que es monitoreado de cerca por el mundo occidental debido a su programa de enriquecimiento de uranio. Continuamos aquí en Reporte Internacional y bueno, nos encontramos en la residencia, en la sede oficial de la Embajada de la República Islámica de Irán aquí en México y vamos a platicar justamente sobre nuestro tema de este programa con el embajador Mohammad Hassan Gadiri, a quien le agradecemos que nos acompañe en este programa. Señor embajador, muchas gracias por estar en Reporte Internacional. En el nombre de Dios clemente y misericordioso, agradezco yo a usted y saludo a todos que nos escuchan. Muchas gracias, señor embajador. Yo quisiera preguntarle cuál es la posición de Irán en torno pues, a las recientes sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre el tema del enriquecimiento de uranio y sobre la supuesta existencia de armamento nuclear de parte de su país. Esta resolución fue una resolución injusta, discriminatoria, ilegal y ilegítima. Porque existe una agencia internacional de energía nuclear que ha investigado sobre Irán, que es órgano oficial en el mundo, y ha dicho que no tiene ningún documento de distorsión del uso pacífico de este. Pero dicen que no son seguros totalmente 100% que Irán no está trabajando. Esta lo están diciendo para otros 71 países, son 72 países en nuestro grupo, entre ellos México. México nunca recibió una carta de la agencia internacional que dice que México 100% no está trabajando con las bombas atómicas. Pero dice no tienen ningún documento de distorsión, entonces estamos en el mismo grupo. Ellos dicen no tenemos confianza en Irán. Tener uranio enriquecido, producirlo para uso pacífico es derecho de todos los países. Derecho de otros países no depende de la confianza de Estados Unidos y de Casablanca. ¿Qué uso le está dando su país a este uranio enriquecido? ¿Qué es lo que están haciendo? Para tener energía nuclear, que tenemos programas de construir 20 centrales de energía nuclear, necesita combustible nuclear. Debíamos gastar miles de millones de dólares para construir estas centralinas, centros de producción de energía nuclear. Sin combustible seremos dependientes y pueden imponernos sus condiciones para cualquier cosa, para hacer presión. Nosotros tenemos uranio, tenemos el derecho de enriquecer uranio en base a TNP, Tratado de No Proliferación, estamos usando nuestros derechos. Y en base a la ley internacional, tenemos deberes y derechos. Nuestro deber es permitir a observadores internacionales de agencia internacional de observar Irán en base a TNP. O sea, el gobierno de Irán ha estado abierto a la supervisión de los inspectores de la Agencia de Energía Internacional. Siempre en base a TNP. ¿No? Al Tratado de No Proliferación. En base a esto. ¿Y para qué se usarían, digamos, estas plantas? Para tener energía nuclear. ¿Y a quién beneficia? Tener energía nuclear beneficia mucho. Por ejemplo, el costo de energía nuclear es 1/10 de energía con gas y petróleo. Fue propuesta de Estados Unidos a Irán 37 años antes, durante el régimen de los Shah, donde Irán tenía en el tiempo 30 millones de habitantes. Mismo Estados Unidos propuso a Irán de tener 20 centrales nucleares. En el tiempo Irán tenía más petróleo, más gas, menos de la mitad de esta población. Entonces, si en el tiempo fue necesario, y han participado, han propuesto ellos mismos. ¿Por qué dicen Irán? Porque necesita. No solo Irán necesita, todos los países necesitan. Un país como México, según nosotros, necesita. Por esto, la ley internacional dice que es derecho de todos los países tener energía nuclear. Nuestro eslogan es energía nuclear para todos, bombas atómicas para nadie. Ningún país tiene derecho a bombas atómicas. Quisiera preguntarle en torno al endurecimiento de estas medidas y sanciones que genera la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la reacción del gobierno
de Irán y cuáles serían, digamos, las principales afectaciones para su país. Es un Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, no es Dios. Es un organismo internacional que se basa sobre la ley de selva, no existe ley humana. 5 países tienen presencia permanente y derecho de veto. ¿Por qué tienen derecho de veto? Porque tienen bombas atómicas, pueden matar millones de personas en pocos minutos. Tener bombas atómicas por tal derecho, una población, un país como Francia, Inglaterra, con 70 millones de habitantes, tienen derecho de veto. México con 110 millones no, toda la América no, América Latina no, todo África, todo el mundo islámico no. Esto es la ley de selva. Ahora estos salvajes quieren dominarnos, quieren tener monopolio del progreso y el desarrollo. Si energía nuclear es malo, ¿por qué Estados Unidos lo tiene? ¿Por qué la Francia lo tiene? ¿Por qué la Rusia tiene? ¿Por qué otros tienen? Entonces, para nosotros, esta carta, firmada de estos países, con sanciones, es una carta que lo ponemos en bote de basura. Pero por respeto al medio ambiente, lo ponemos en basura orgánica, para que si reproduzca carta, ya hacen otras resoluciones. ¿Qué pasa con algunos países que son miembros permanentes del Consejo de Seguridad que tienen pues intercambio comercial y relaciones con Irán, como es el caso de China y de Rusia? China y Rusia son miembros y piensan a sus intereses. Eso es un mal desde el Consejo de Seguridad. Se llama Consejo de Seguridad, pero es un consejo que miembros piensan solo a sus intereses, ni a paz mundial, ni a seguridad. Es un lugar para negocios. Vota, te hago esto favor. Si no votas, te castigo. Entonces muchos países piensan que si no hacen el que Estados Unidos le pide, van a pagar duramente. ¿Tendría que reformarse desde su punto de vista la forma como opera este Consejo de Seguridad de Naciones Unidas? La base del Consejo de Seguridad, que es la base de selva, más potente, tiene más poder, debe cambiar. La ley de la selva, usted dice. La ley de la selva debe cambiar a la ley humana o la ley divina, donde todos los pueblos tienen derecho igual. ¿Por qué un país miembro debe sentirse en peligro si no acepta la presión? Me han dicho oficialmente, en reuniones oficiales, que México pagó mucho, le costó mucho no votar en favor de Estados Unidos para invadir Irak. Han portado una excusa para invadir Irak, que tienen armas de más destrucción. Han invadido Irak, a pesar que el Consejo de Seguridad no votó. Y miembros, como México, que no votaron, le costó mucho. ¿Por qué debe costarle mucho? Porque si un país piensa que invadir Irak no es correcto, debe votar. Usted, como embajador de Irán aquí en México, ¿ha tenido acercamiento con las autoridades mexicanas para hablar en torno a esta resolución? Antes sí, antes el secretario de la Relación Exterior iraní fue aquí a visitar con señora Espinosa. Hemos tenido discurso también con más de 1 hora y media. Entonces conocen nosotros. Ellos han dicho que son muy contentos del acuerdo entre Irán, Brasil y Turquía, lo consideran positivo. Que Brasil y Turquía, hay que mencionarlo, que votaron en contra de la resolución. ¿Cierto? Ellos han tentado de llegar a una posición de diálogo y diplomacia. Esto que pretendía Irán de México. Pero México habló de diálogo y paz y diplomacia, pero votó por la confrontación. ¿Por qué votó contra Irán? Por presión de Estados Unidos. ¿Qué malo ha hecho nunca Irán a México? ¿Existe algún temor, digamos, de los países occidentales hacia Irán, o por qué este tipo de resoluciones? No existe temor. Ellos no son contentos que un país sea fuera de su dominio y que haga progresos. Ellos fueron contra la construcción de refinerías petroquímicas, presas. Cualquier progreso de Irán para ellos es un malo. Por esto han apoyado a Saddam en su guerra contra Irán por 8 años. Ellos han apoyado el régimen de los Shah durante 50 años.
Pero cuando Irán quería ser independiente y soberano, es decidir para sí mismo. Ahora se convierten en enemigos. ¿Por qué? Porque quieren el monopolio para ellos mismos del progreso. Ellos quieren para sí mismos bombas atómicas y para nosotros no quieren energía nuclear también. O otros tipos de progreso. Ellos quieren que países petrolíferos sean dependientes a la venta del petróleo crudo. No deben producir ningún tipo de riqueza. Países petrolíferos como nosotros debíamos vender petróleo crudo y comprar gasolina y petróleo de ellos. Muy bien, señor embajador, le quiero agradecer su tiempo, su disposición para hablar con nosotros aquí en Reporte Internacional. Muchísimas gracias. Agradezco a usted. Muchas gracias.